¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda Marvin García, pastor y director del Festival de Esperanza 2025. Estoy muy emocionado de poder compartir contigo este segundo podcast del festival. En un momento vamos a presentar a nuestro invitado especial, pero quiero recordarte que si quieres más información sobre el festival, quieres ser parte del festival, en el transcurso de este podcast vamos a estar poniendo los números de teléfono al final de la pantalla. Vamos a pasar lo que es nuestras redes sociales para que puedas ser parte y puedas unirte a este movimiento, a este sonido de esperanza que traerá para Zacatepeques un aire fresco. Y realmente te digo, estamos avanzando a pasos agigantados. Ya mayo está a la vuelta de la esquina. 3 y 4 de mayo, un sábado y domingo, a partir de las 12 del mediodía hasta la noche, vamos a tener toda una jornada y ya en su momento te lo voy a hacer saber qué es lo que vamos a tener. Pero en este segundo podcast, con nuestro invitado especial, vamos a desarrollar el tema de discipulado desde otra perspectiva. Si tú ya viste el primer podcast con el pastor Joseph Batz, hoy vamos a tener otra perspectiva referente al discipulado. Así que en un momento damos inicio a este segundo podcast del festival. Dios te bendiga. Bienvenidos al segundo podcast del festival. Estamos muy contentos de poder compartir y hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, William Ochoa. William, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias, Marvin. Estoy muy bien, muy contento y gracias por la invitación a este podcast. Estamos desarrollando, William, el tema del discipulado. Uno de los principales objetivos de este podcast es poder invitar a la iglesia cristiana a que participe en el festival, pero no tanto como iglesia, sino que la iglesia se mueva a llevar personas no cristianas a este festival y que puedan encontrar esta esperanza, este sonido de esperanza que estamos creyendo que va a impactar Zacatepeques y sus alrededores. Dentro de tu perspectiva, y me gustaría primero que te presentaras y vieras todas tus credenciales de ministeriales, nos puedas enseñar, nos puedas compartir cómo ves el tema de discipulado hoy en día y cómo podemos ser más efectivos como iglesia en el área del discipulado. Claro. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Mi nombre es William Ochoa, soy pastor de la iglesia Nuevo Pacto Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Y dirijo también el Instituto de Liderazgo Gratia. Soy el encargado del área académica. He estado trabajando ya con Ministerios Gratias durante algunos años y también soy presidente de Academia Credo, que es una organización que se dedica a la capacitación de todo aquel funcionario público y también ciudadano del país en aprender principios bíblicos acerca del tema de la política. Desarrollamos también material apologético y todo lo demás, ¿no? Entonces, esas son mis responsabilidades ministeriales en las cuales me dedico y obviamente aquí en Zacatepeques colaboro, como bien les decía, en Ministerios Gratia, que es un ministerio que está ubicado aquí en Zacatepeques y ha estado trabajando durante ya algunos años, capacitando pastores, ¿verdad? Y desarrollando ministerio acá también. Cuando nos involucramos en la definición de discipulado y nos adentramos en lo que Jesucristo nos ha dejado como una tarea, es algo que sigue siendo relevante para todos los cristianos hoy en día. Sigue siendo, voy a utilizar la palabra tal vez tanto jurídica, vinculante para cada uno de nosotros los que creemos en Cristo. Necesitamos seguir participando de esto por la única razón de que Jesucristo nos lo demandó, ¿verdad? En la Biblia, cuando leamos acerca del concepto del discipulado,
vamos a llegar finalmente al entendimiento de que Jesucristo nos comisionó, nos encargó a hacer esto. Y esta es la razón principal por la cual debemos hacerlo. Ahora, en ningún momento para los cristianos esto debería ser una carga, una imposición, una obligación que nos pesa, sino al contrario, el Evangelio es tan maravilloso que cuando nos transforma, nos enseña que aquello que debemos hacer también lo queremos hacer. Entonces, el deber se conjuga con el querer. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo ha experimentado como discípulo de Cristo el maravilloso viaje del discipulado y por lo tanto debemos invitar a otros a que también lo hagan. Pero no debemos de desmeritar ninguna de las dos facetas. Es decir, queremos hacer discípulos y no para nosotros, sino que queremos hacer discípulos para Cristo, porque esa es nuestra tarea. Pero también, a la par de querer hacerlo, no debemos olvidar que es algo que debemos hacer porque Jesucristo nos comisionó. El discipulado es el proceso continuo y probablemente de toda la vida del creyente. En teología llamamos esto un proceso de santificación, en donde Dios está madurando al creyente en diferentes áreas, tratando con él de diferentes maneras para que éste se acerque a ser más como Cristo. Pero ese proceso de santificación finalmente también puede ser descrito como un proceso de discipulado. Existen varias definiciones que podríamos dar para explicar qué es el discipulado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría mencionar el discipulado inicial. El discipulado inicial es aquel discipulado que es el que llamamos nuevo convertido, ¿no? El que hemos estado viendo ya en algunas formas en el trabajo que hemos venido haciendo. Dicho sea de paso, no sé si lo has mencionado aquí en el podcast, pero yo siendo parte también, no solo organizador, sino también contribuyente, si lo queremos llamar así, de todo este proceso del Festival para su Gloria. Este Festival para su Gloria no lo empezamos a anunciar ahorita, no empezamos a trabajar hace 2 semanas, ¿no? Llevamos casi 1 año haciendo grupos de discipulado en el área de Zacatepeques, unas partes de Escuintla. Y yo mismo, de hecho, después de la grabación de este podcast, tengo un grupo de discipulado que estoy atendiendo los días miércoles, en donde estamos evangelizando y discipulando. En esos grupos vemos el discipulado inicial, ¿no? Cuando la gente escucha el mensaje y viene a Cristo y es un nuevo creyente, es un bebé en Cristo, digamos, ¿verdad? Luego de eso, ya conforme pasa el tiempo y le enseñamos a esos nuevos convertidos a qué es la Biblia, qué es el señorío de Cristo, qué es la Trinidad, y los empezamos a adentrar en una cultura y una cosmovisión cristiana, bíblico-cristiana, empezamos a ver lo que llamaríamos el discipulado normal, es decir, alguien que ya no es solo un nuevo convertido, sino que ahora está empezando a tomar pasos de madurez en la fe. Ese trayecto, ese camino de discipulado también requiere una tercera forma de discipulado que algunos le llaman el discipulado restaurativo. ¿Por qué? Porque cuando una persona es nuevo creyente en Cristo, viene a Cristo y no viene de manera perfecta. Todos los que hemos venido a Cristo venimos con problemas anteriores, ¿no? Venimos de una vida de pecado, de una vida de maldad que nos ha provocado consecuencias. Y en el trayecto, en el caminar del discipulado, requerimos también de ayuda de otros discípulos de Cristo que ya nos llevan ventaja, ¿no? Que ya llevan más años que nosotros en la fe, y esos que ya han crecido más nos empiezan a ayudar en el proceso de restauración, porque el objetivo es ser restaurados a la imagen de Cristo. Recordemos que todo ser humano fue creado con imagen y semejanza de Dios, y como diría nuestro amigo Juan Calvino, él decía que aún en los incrédulos y en los impíos existe imagen de Dios, pero distorsionada por el pecado. Entonces, cuando venimos en un trayecto de discipulado, en un caminar discipulado, y empezamos a ver
que es necesaria la restauración. Esa restauración empieza a tomar lugar en diferentes áreas de la vida por medio de la consejería, la lectura bíblica, la oración, la participación de la comunión en una iglesia, etcétera, ¿no? Y participar de las diferentes facetas y elementos que involucra la vida cristiana. Entonces, eso es una descripción, digamos, que cualquier cristiano entendería, pero digamos que le voy agregando algunos apellidos al discipulado para que vayamos viendo cómo funciona el asunto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos persiguiendo en este Festival para su Gloria? Pues en efecto, podemos hacer uso y estamos haciendo uso de todas las herramientas que estén a nuestra disposición. Tú has estado anunciando el tema de jornadas médicas y ayuda médica, algunas actividades para niños, un concierto, música y cosas por el estilo, que todo ese tipo de herramientas pueden servirnos precisamente para enrolar a la gente en un discipulado inicial. Exacto. Es decir, para que aquel que no conoce a Cristo y que tiene una idea mala de Cristo, una mala idea de los cristianos, y tristemente tal vez por un mal testimonio, una mala experiencia que haya tenido en el pasado, no quiere saber nada de la iglesia. Bueno, podemos hacer uso de otras herramientas, pero nunca como un fin en sí mismas estas herramientas, sino como una ayuda del objetivo principal. El objetivo principal es la proclamación del Evangelio. Cristo es Señor y todo ser humano ha cometido un delito, una serie de delitos en contra de Cristo y de su santidad. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos para poder experimentar la gracia, la misericordia de parte de Dios y poder tener una vida eterna en Él. Entonces, el llamado, digamos, de un podcast como este, platicábamos fuera de cámara, era precisamente invitar a aquellos que son creyentes en Cristo a que empiecen a lanzar esta invitación sin tener vergüenza, ¿no? Y aquí voy a tocar tal vez un punto un tanto práctico que yo creo que debemos de empezar a tomar muy en cuenta. Muchas veces el cristianismo, los cristianos dicen, es que ya no invito, porque hay muchas iglesias. Hay una iglesia en cada esquina. Pareciera ser que Guatemala está llena de cristianos, pareciera que está llena de iglesias. Sí, pero tristemente podríamos hablar de eso, que no necesariamente eso significa que Guatemala ha sido ya evangelizada. Al contrario, hay mucho trabajo todavía por hacer, al cual debemos de buscar la manera de contribuir. Entonces, hablemos del discipulado inicial, es decir, la invitación de aquellos que están alejados de Cristo, aquellos que no desean estar en una iglesia, aquellos que no creen en Jesucristo, que piensan que no necesitan salvación, que no necesitan arrepentirse de sus pecados. Es nuestro deber, y también si somos creyentes queremos hacerlo, queremos y debemos invitar a aquellos a que no conocen a Cristo a que vengan a experimentar lo mismo que nosotros. El discipulado, repito, es algo que es nuestro deber delante de Dios y también es algo que queremos hacer. Ahora quiero agregar un elemento más. El hacer estas invitaciones a personas que no conocen de Cristo es un alto privilegio. Es algo que deberíamos de verdad llevarlo con emoción y decir, yo invito a gente, no solo al festival, sino invito a gente a que vengan y se arrepientan por sus pecados, que vengan a conocer a Cristo, y eso para mí es un alto privilegio. Entonces, veamos que al mismo tiempo es un deber, al mismo tiempo es un deseo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es un alto privilegio. Y si yo no estoy haciéndolo ni porque debo, ni porque deseo, ni porque considero que es un alto privilegio, estoy fallando delante de Dios. Entonces, si este podcast es un llamado a los creyentes, es un llamado a los creyentes a perder la vergüenza, a perder cualquier inquietud que tengamos en la mente y en el corazón, a perder también cualquier obstáculo que nos esté impidiendo abrir la boca e invitar a alguien, ¿verdad? Yo, si pudiera contar algunas de las experiencias y de las formas que he utilizado, pues son varias. Una de las más recurrentes es el famoso Uber, ¿verdad? En vez de utilizar taxi, utilizo Uber, ¿verdad? Y voy en el Uber y empiezo a intentar entablar una conversación con el señor que va manejando en el Uber y
Y todos los Uber siempre tienen el negocio del Uber más otro negocio aparte, ¿verdad? Entonces intento entrar por esa plática. Un par de Ubers les he dicho, mira, fíjate que yo no he almorzado, podés parar ahí en algún restaurante, y lo invito a él también. ¿Querés comer algo? Pedí algo, y después le doy una tarjetita, lo invito a la iglesia, le testifico de Cristo. Intento hacerlo algunas veces así. No siempre he tenido éxito, ¿verdad? Tal vez no siempre tengo una respuesta positiva, pero no paro de intentar hacerlo. Entonces, tal vez esos elementos podrían ser iniciales para hablar de lo que es el discipulado y nuestro deber, que también tiene que ser nuestro deseo y nuestro privilegio de participar en esto. El festival para su gloria, el festival de esperanza para la familia y para la gloria de Cristo, es una herramienta que facilita nuestro deber, deseo y privilegio de hacer discípulos. Exactamente. Y qué mejor que participar de algo en el que todos los demás están haciendo lo mismo, o por lo menos la mayoría de nosotros estamos intentando hacer discípulos. No sé si eso contribuye a lo que estamos hablando en el podcast. Claro, y cabe mencionar, William, de que este festival no es solo de una iglesia. Exacto. Hay una cantidad considerable de iglesias que estamos trabajando, estamos entrelazando esfuerzos, estamos uniendo recursos para poder llevar este festival, como bien decías, una herramienta que la iglesia puede utilizar para enlazar a nuevos creyentes, nuevas personas. ¿Qué mejor que la misma iglesia pueda llevar a esas personas que no conocen de Cristo a utilizar esta herramienta? Al regreso del podcast vamos a mencionar qué tipo de herramientas vamos a tener en el festival, pero quisiera quedarme en este último minuto que nos queda de la primera parte, William. Mencionabas de un discipulado inicial. Este festival es ese discipulado inicial. Así es. Que abre la puerta para que la iglesia pueda seguir aplicando el discipulado, y como bien mencionabas, a veces el discipulado se torna como una carga y a veces lo dejamos ahí, ¿va? Porque qué pesado el discipulado, y lo dejamos, pero que este festival pueda reactivar las fuerzas de la iglesia en este discipulado inicial y que pueda continuar discipulando a este nuevo creyente. Que me gustaría que al regreso del podcast nos dieras ciertos principios de cómo, pasando el discipulado inicial, podemos seguir progresando efectivamente en el discipulado. Claro. Así que estamos en el segundo podcast, y de verdad que estos temas están siendo de mucha edificación para nosotros, para tu iglesia, y para animarte a que pues seas parte de nosotros también de este festival. Regresamos en un momento. Festival de Esperanza, Antigua Guatemala 2025. Ven con tu familia y amigos este sábado 3 y domingo 4 de mayo a la explanada de Parque Florencia en Milpas Altas, donde a partir de las 12 del mediodía daremos inicio a toda una jornada de celebración para Jesús. Ven con familia y amigos a compartir 2 días de alegría, salud y esperanza. En ambas jornadas daremos inicio con juegos inflables para los niños, una jornada médica gratuita, tendremos un show evangelístico a cargo del Superlibro, concierto con bandas invitadas, y todo esto es totalmente gratuito. Ven con tu familia y amigos y únete una noche de celebración a Jesús con Miel San Marcos. Sábado 3 y domingo 4 de mayo en Explanada Parque Florencia, Milpas Altas. No faltes. A este lugar, Jesucristo, bienvenido. Festival de Esperanza 2025. Estamos en nuestro segundo podcast del festival. Gracias por estar acompañándonos a cada uno de estos podcasts que vamos a estar subiendo previos a lo que será uno de los eventos que traerá esperanza a Zacatepeques y sus alrededores. Todo lo que estamos promoviendo y haciendo y trabajando para el festival es para que sea una herramienta, me gustó esa palabra, ser una herramienta
para que las iglesias de Zacatepeques y sus alrededores puedan tomar, puedan usar para beneficio de sus iglesias. ¿Qué es lo que vamos a tener en el festival? Empezamos desde el mediodía con juegos inflables para niños. Vamos a tener todo un despliegue de consulta médica gratuita, donde vamos a estar atendiendo desde áreas específicas de la medicina como medicina general. Vamos a tener ciertos recursos gratuitos que queremos ofrendar y queremos dar a las familias que van a ser atendidas médicamente. Esto no se queda solo en el festival. Previo al festival y después del festival vamos a seguir atendiendo médicamente a las personas que lo necesitan, personas que realmente tienen una necesidad tangible. Lo vamos a hacer con diferentes organizaciones que se están uniendo a este movimiento, a este festival. Vamos a tener conciertos, vamos a tener un show de niños a cargo del Superlibro, vamos a tener actores en escena, un video plasmado en las pantallas gigantes que vamos a tener, y realmente todo esto lo hacemos para que pueda ser una herramienta para la iglesia. William, nos comentabas en el previo a este corto de que es un discipulado inicial que estamos nosotros como festival proveyendo para las iglesias. Es la oportunidad para que la iglesia pueda llevar no solamente a los miembros de su iglesia, sino que ellos puedan llevar a personas no cristianas, a que puedan encontrar un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza. Pero posterior al festival, son 2 días, sábado y domingo, 3 y 4 de mayo. ¿Qué puede pasar después de esos días con la iglesia y esos nuevos convertidos? Esto es muy importante recordarlo, porque generalmente en la historia de los grandes avivamientos, no todos pues siguieron o culminaron con un, digamos, seguimiento realmente discipulador. Y tristemente, en muchas ocasiones, todo el movimiento de las campañas evangelísticas se centró precisamente en la conversión, en los nuevos convertidos, pero posterior a eso no había mayor seguimiento. Entonces esta pregunta es importante y es puntual, porque a la hora de organizar y finalmente invertir en el tiempo, recursos, en un festival, así obviamente estamos esperando que personas que no conozcan a Cristo lleguen a ese lugar, entiendan, escuchen el mensaje del Evangelio y se conviertan. Eso es fantástico, pero no estamos detrás de las manos levantadas y la multitud de gente pasando al frente y qué bueno, nos alegramos porque ellos se convirtieron a Cristo y de ahí ya no supimos nada. Eso no puede suceder, al contrario, por eso es tan importante el énfasis de lo que estamos haciendo, de que este es un evangelismo, pero discipulador. Wow, ¿Por qué? Qué bueno. Porque el evangelismo generalmente se ha centrado, y ha sido una mala definición realmente el mismo, es simplemente convertir nuevos conversos. Y ahí que miren ellos qué hacen después, o a ver quién se encarga de ellos. Y entonces en tal ciudad o en tal lugar se hizo esto, fue un gran evento, levantó una gran expectativa, hubo muchas fotografías y recuerdos, y posteriormente de eso no queda mucho porque todos pierden la pista, digamos, o el seguimiento de aquellos que supuestamente pasaron al frente y fueron convertidos. No necesariamente es un esfuerzo en vano si así fue. Creemos que Dios en su providencia y en su infinito poder puede elegir a quien Él desea, y aquellos que pudieron haber simplemente escuchado el Evangelio, aunque no tuvieron un mayor seguimiento, pudieron haber finalmente encontrado a Cristo de una manera genuina, ¿no? Eso no quita el hecho de que Dios es poderoso, pero nuestra responsabilidad debe tener un color específico, debe tener una forma específica de obrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un festival, no estamos hablando solo de evangelismo, sino que estamos hablando de un evangelismo que discipula, un evangelismo que posteriormente a la conversión se ocupa de dar un seguimiento. Y ese es el llamado para todas las iglesias
y pastores y creyentes que vamos a participar en este festival. Yo les puedo contar de mi caso. Yo tengo un grupo de discipulado y todo lo demás, estoy haciendo discípulos y no los dejo a su suerte, no estoy esperando, ya pasó el festival y ya pasó la bulla, como decimos en Guatemala. Al contrario, yo tengo el deseo de que en ese festival podamos ver la mano de Dios y su gracia maravillosa y gigantesca derramándose sobre aquellos que no le conocían y ahora fueron abiertos sus ojos, y podemos esperar que después de eso los grupos de discipulado crezcan y se reproduzcan y que esos discípulos, entonces aquí viene la parte importante, se agreguen a una comunidad cristiana, a una comunidad de fe en el lugar en donde viven. Por eso es tan importante tener la colaboración que ya tenemos, por la gracia de Dios, de bastantes pastores y ministerios e iglesias alrededor del festival, de donde se va a organizar el festival, para que una vez esas almas sean cosechadas, ¿no? Como que generalmente utilizamos el lenguaje, tengan un lugar en el redil, que tengan un lugar en las comunidades de fe. Entonces los pastores deben aprovechar este llamado, deben aprovechar esta herramienta que hoy se nos facilita a través de jornadas médicas, el tema de los niños, del concierto, del mensaje de un evangelista. Aprovechar el momento porque hay gente allí que está lista para la cosecha, y esto nos lleva a diferentes escenas bíblicas, ¿no? que son importantísimos recordar. La primera escena es que a mí me ha conmovido mucho y creo que es importante que la sepamos, es cuando Jesucristo está caminando en el desierto y la gente se acerca y en algún momento los discípulos dijeron, bueno, ya Jesús ya hizo su trabajo, y de repente la gente no se cansaba de seguir a Jesús, y entonces Jesús alza su mirada y los ve como ovejas que no tienen pastor, ovejas dispersadas, y la imagen en un festival como este puede ser esa. Pero Jesús mira a esas ovejas que no tienen pastor e inmediatamente habla con sus discípulos y les dice, oren para que el dueño del campo envíe obreros a su mies. Alcen sus ojos, le dice Jesús a sus discípulos, porque los campos están blancos, están listos para la cosecha. Que el Padre envíe más obreros a su mies, porque toda esa gente, lo que Jesús estaba diciendo es, toda esa gente está lista para ser cosechada, está lista para entrar en el reino de Dios. Dios ya los ha atraído por diferentes medios, por diferentes circunstancias. Puede ser que a alguien llegó al festival porque se estaba peleando con su familia y quería salir de su casa y llegó al festival. Nosotros no sabemos la situación en la que la gente va a llegar a ese festival, pero allí escuchó el evangelio y sucede que esas personas estaban listas para ser transformadas, cosechadas. ¿Quiénes tienen que estar allí? Los pastores, los que ya somos creyentes. Debemos estar allí tomando nota, abrazando a la gente, preguntándoles dónde viven, si viven lejos de donde está nuestra iglesia, recomendarlos a un pastor que está cerca. Mira, comunícate con aquel pastor, o preguntar a alguna iglesia en tal área, en tal pueblo. Yo, puede decir un pastor, empujar a ese nuevo creyente para que se acerque a esa iglesia, qué sé yo. Es tan importante que entendamos que después de este festival hay un trabajo muy largo por hacer, que un evangelista no puede hacer. Él viene, predica y tiene que regresar a su país, o bien puede ser un evangelista aquí de Guatemala, podría ser, y tal vez no vive en tal pueblo, sino que tiene que regresar a su ciudad, aquí mismo dentro del país, y entonces alguien tiene que dar ese seguimiento. La otra escena que a mí me llama mucho la atención, más que escena, es una parábola de Jesús en Mateo 13, y habla de Jesús de la red barredera. Era una red bien grande que probablemente se movía con 2 barcos, y esa red era bastante grande y profunda, y conforme los barcos se iban moviendo hacia la orilla, esa red iba arrastrando y atrapando toda clase de peces. Esa imagen es una imagen gloriosa y maravillosa en la que nosotros podemos vernos identificados
en un evento como este. En un evento como este que tiene diferentes cosas que ya mencionaste. Algunas personas van a ser atraídas por el tema de la medicina. Algunas personas van a ser atraídas porque los niños van a tener un show ahí, algunas cosas que quieren ellos ir a ver. Algunos van a ser atraídos porque ahí van a ver ciertos camiones de comida y quieren ir a probar. Algunas personas van a andar en el parque y ni sabían que había un festival y entonces se fueron a meter. Algunas personas van a ser atraídas por medio de la música. Algunas personas van a ser atraídas por la novia, por la patoja que quería ir. qué sé yo, cualquier excusa es buena. Pero yo lo que veo es una red que está arrastrando todo tipo de personas. Y allá en la orilla estaban los siervos del Señor recogiendo los peces. Y a partir de ahí hay un trabajo que hacer. Principios importantes para recordar qué podemos hacer una vez la gente ha sido evangelizada. Bueno, deben de ser involucrados en una comunidad de fe. Esas personas deben ser involucradas en una iglesia local. Una iglesia que en alguna medida sea fácil para ellos accesar o llegar o reunirse. Esa iglesia debe acoger a los nuevos creyentes y debe hacerse amigos de ellos, llamarlos constantemente, preocuparse por ellos, llamarles constantemente para participar de las actividades de la iglesia. 2, una vez se involucran en una comunidad de fe, se les debe enseñar la Biblia, se les debe enseñar las cuestiones básicas de la Biblia, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad, que es la Biblia y su carácter inerrante, infalible, por qué creemos que es la palabra de Dios. Esos nuevos creyentes deben ser bautizados en agua. El pastor que los acoja debe de explicarles qué significa el ser creyente, identificarse con Cristo. Ese creyente debe participar de lo que llamamos la Santa Cena. En teología llamaríamos a estos dos los sacramentos de la iglesia cristiana, tanto el bautismo en agua como la participación de la Santa Cena, ¿verdad? Deben de ser involucrados en un grupo de discipulado en el que se les enseñe la Biblia como tal y se les instruya en vida cristiana. Se les debe invitar a tener comunión con los hermanos, no solo en el momento de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Es decir, debe de existir comunión. Simplemente vamos a tomarnos un café, te invito a mi casa, vamos a ir a ver un partido, algo por el estilo. Tener más relación con ellos. Todos esos elementos ya no los puede hacer el festival. Todos esos elementos ya no los puede hacer un evangelista. Todos esos elementos ya no los podemos hacer aquellos que en alguna medida estuvimos involucrados en el evento. El evento fue el discipulado inicial, la puerta de entrada. Y gloria a Dios por ello. Y una vez eso sucede, hay que tomar muy en serio el papel de la pastoral, del discipulado, del seguimiento en una vida normal y esperamos de aquí hasta que esa persona muera, pertenezca fielmente como miembro de una iglesia local y finalmente lo veamos en el cielo. Y cuando lo veamos en el cielo, digamos, yo te vi en aquel festival. Wow. Amén, ¿verdad? Y que ese finalmente debe ser nuestra visión para el futuro, ¿no? De encontrar una persona a los pies de Cristo y Dios quiera que este festival sea la herramienta de su iniciación. Quiero resaltar, William, que hasta este día de hoy llevamos 140 iglesias involucradas. Sí. 140 iglesias que están distribuyendo la información del festival, apoyándonos en la difusión en todos los medios de las redes sociales del festival. Esto creo que es el inicio de algo grande que va a suceder. Yo he tenido la oportunidad de poder estar en otros festivales y creo que el momento cumbre, el momento más espectacular que podemos vivir es cuando vemos esas manos levantadas diciendo, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero ese cambio de vida. Y realmente necesitamos a estos 140 iglesias y más. Exacto. Para poder atender a todas esas personas.
Y un escenario que a mí me fascina pensar es que en esos 2 días del festival, alguna familia en alguna parte de Guatemala va a decidir ir al Parque Florencia. Y va a decir, vamos a tomarnos un chuco, como decimos aquí en Guatemala. Y de repente se va a topar de que en el Parque Florencia, en Milpas Altas, van a haber fuegos inflables, van a haber comida, va a haber jornada médica y van a llegar expectantes a ver qué es lo que está pasando. Y ahí el mensaje de salvación. Amén. Y esta familia va a necesitar lo que vos mencionabas, ese seguimiento después del festival. Así es. Entonces, William, en este último minuto del podcast, quiero dejártelo para que puedas hacer un llamado final a las iglesias, a los pastores, a que se involucren. Al terminar este podcast, usted va a ver nuestras redes sociales, va a ver el número de WhatsApp al cual se puede comunicar con nosotros, como lo han hecho muchos hasta el día de hoy, diciendo, yo quiero ser parte del festival, yo quiero colaborar, yo tengo a la iglesia lista para poder ser parte de este movimiento. Entonces, William, te dejo este último minuto para que nos invites como iglesia, como ministerios, como cuerpo de Cristo, a seguir unificándonos cada vez más. Amén. Bueno, no encuentro de verdad todo el ímpetu y el fervor que quisiera. Con mis palabras probablemente no voy a lograr el efecto que en mi mente y en mi corazón se desea, pero realmente invito con todo lo que tengamos a que toda aquella iglesia que se encuentre en esta área de Zacatepeques, Chimaltenango, Tecpan, Escuintla, Misco, diferentes lugares, Bárcenas, Villanueva incluso, que quieran y puedan participar de este festival, lo hagan. No solamente en el evento, sino que lo hagan como una práctica de todas las semanas, invitando gente, no solo a un evento, sino constantemente a venir a Cristo. Les animamos a involucrarse en este festival, escríbanos, díganos en qué les podríamos ayudar y facilitar, y les animamos de verdad a que hagan lo que nosotros hemos estado haciendo durante ya casi un año, haciendo grupos pequeños de discipulado, invitando personas no al festival, sino a los pies de Cristo. Que este festival, la invitación sea a este festival solo como una herramienta, como un puente de paso para poder llegar a entender el mensaje del Evangelio. Así que les animo a todos mis hermanos pastores, diáconos, líderes de otras iglesias, líderes de jóvenes, de alabanza, e incluso si usted no tiene ningún privilegio en la iglesia, le animamos a también participar de esto, invitando gente al 3 y 4 de mayo en el Parque Florencia a partir del mediodía, para que todos juntos hagamos el esfuerzo del avance del reino de Dios por medio de la evangelización y el discipulado. Y esta es la invitación final. 3 y 4 de mayo vamos a tener una noche de celebración junto con Miel San Marcos. Va a ser una noche espectacular junto con Miel San Marcos de alabanza y adoración. Vamos a tener bandas invitadas nacionales que también van a estar celebrando con nosotros este sonido de esperanza para Zacatepeques. Así que no te quedes fuera, sé parte de este festival, te invitamos. Aquí está la información de nuestras redes sociales y de nuestro número de WhatsApp, al cual puedes escribirnos, llamarnos y decir, yo quiero ser parte del festival. William, te agradezco mucho. Ha sido un gusto para mí. La oportunidad de compartir. Sé que hay mucho que hablar. Sí, muchísimo. Y vamos a invitarte a un posterior podcast para que continuemos hablando acerca del discipulado. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.